Hola chicos, en este tutorial vamos a aprender a cómo hacer word clouds y cómo hacer análisis de sentimiento. Estas dos técnicas nos permiten analizar los datos de tipos textuales. En nuestras bases de datos podemos encontrar dos de estas bases, la base de prensa y opinión, y en este caso utilizaremos la base de datos de prensa. Y todo este tutorial está basado en el lenguaje de programación Python. Entonces la primera pregunta es cómo cargar los datos. Entonces debemos cargar los datos en una estructura que nos permita analizarlos, que nos permita leerlos, manejarlos y analizarlos finalmente. Para ello utilizaremos la librería pandas. Para ello lo que hacemos primero es importar la librería y lo importamos con un sobrenombre pd para que no sea tan extenso llamar a la librería como pandas. Existen dos formas principales de leer datos con pandas, dos formatos. Tienes el formato CSV y Excel. En nuestro caso, nuestra base está en formato CSV. El formato CSV es un formato separado por comas, entonces las columnas van a estar separadas por comas. Entonces lo que le estamos diciendo acá es que mis datos va a ser igual a esta lectura de este archivo, en este caso el archivo se llama prensa 4, y que esté encodiado con la caracterización UTF-8 para poder leer caracteres especiales, como las tildes. Luego es importante explorar los datos de manera inicial, ¿no? Saber qué columnas componen nuestra base de datos y visualizar una pequeña parte de ella. Para eso utilizamos el comando head, que nos muestra las primeras 5 filas de nuestra base de datos y también las columnas que la forman. Entonces en nuestro caso podemos ver que en nuestras variables de texto puede ser el título y además hay otras variables como la fecha, por ejemplo. En caso queramos visualizar más de las 5 iniciales, podemos visualizar 10, por ejemplo, colocando el número dentro del paréntesis. Y en caso quisiéramos mostrar las 10 o las 5 del final, en vez de poner head, ponemos tail. Luego, también es importante saber cuál es el tamaño de nuestros datos, es decir, el número de filas y las columnas. Para ello utilizamos el comando shape, que nos muestra el número de filas y el número de columnas. En nuestro caso el número de columnas es 7 y el número de filas, el número de noticias, vendrían a ser cerca de 2.500.000. Ahora pasaremos a ver cómo se realiza un word cloud. Un word cloud es una visualización que nos permite ver cuáles son las palabras más frecuentes, es decir, las palabras que más se repiten en nuestro texto. Para ello, el word cloud visualiza de una manera más grande, con un tamaño más grande, aquellas palabras más frecuentes y con un tamaño más pequeño las palabras menos frecuentes. Entonces acá lo que hacemos es importar una serie de librerías que nos van a ayudar a hacer el word cloud. Definimos una función de color con una paleta que tenemos acá de colores y luego lo que hacemos es leer un conjunto de palabras llamadas stopwords. Entonces las stopwords son aquellas palabras que no añaden información relevante para nuestro análisis, como pueden ser preposiciones, conjunciones, ¿no? Y también en caso hagamos nuestro word cloud y encontremos que hay ciertas palabras que también son bastante grandes porque se repiten bastante en el texto, pero realmente no nos ayudan a hacer un análisis, se pueden filtrar a partir de este comando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar HTTPS que aparece en todos los links, lo único que hago es utilizo este comando y pongo como palabra para filtrar dicha palabra. Luego la siguiente celda nos permite juntar todos los textos en uno solo, es decir, todos los titulares de las noticias van a ser analizados como un solo texto y eso es lo que se almacena en esta variable llamada textos. También podemos ver el número de caracteres en el texto a partir de esta función, la longitud del texto nos permite ver el número de caracteres. Y acá finalmente ya creamos el word cloud. Acá lo que estamos diciéndole es cuánto hace el ancho, cuánto hace el alto, cuáles van a ser las palabras de filtro y a partir de dónde va a generar el texto, en este caso nuestros titulares. Luego de ello lo que queremos hacer es visualizarlo y acá lo que vemos son las palabras más relevantes para aquella época que eran las eliminatorias de Rusia, el caso de Ollantaytamala, en Heredia. Entonces podemos ver que se representa en mayor tamaño aquellas palabras más frecuentes y en menor tamaño las menos frecuentes. Y en caso no queremos analizar todas las noticias o todos los textos, podemos filtrar qué noticias y qué textos analizar.
a partir de ciertas palabras clave. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar las noticias relacionadas con Pedro Pablo Kuczynski, podría buscar aquellas noticias. Acá lo que estoy haciendo es buscar aquellas noticias que en su titular tengan la palabra Kuczynski. Así puedo buscar otras noticias con otras palabras clave y hacer una nube de palabras, un word cloud a partir de esta búsqueda. Entonces podemos ver que ha cambiado la nube de palabras y ahora está relacionada con Pedro Pablo Kuczynski. En este caso, en ese tiempo se debatía, por ejemplo, podemos ver acá la cuestión de confianza. Luego, esa es una técnica un poco más visual, y es la técnica que viene es el análisis de sentimiento, que nos indica básicamente el tono de un texto, es decir, si tiene un tono positivo, negativo o neutro. Entonces para ello se utiliza un diccionario de palabras positivas y negativas que permiten determinar el tono. Entonces lo que se hace acá, en toda esta parte, es básicamente cargar los datos, cargar este diccionario de palabras para poder utilizarlo después. Y luego el procedimiento que se realiza para poder etiquetar un texto como positivo o negativo es contar el número de palabras positivas y negativas en el texto y finalmente catalogarlo a partir de este conteo. En caso no hayan palabras positivas o negativas o la cantidad de ambas sea igual, el texto termina etiquetado como neutro. Entonces acá definimos una función que nos va a permitir a partir de un texto y a partir de un diccionario de palabras positivas y negativas etiquetar finalmente el texto. Entonces el resultado final va a ser la misma base de datos que teníamos antes, más una nueva columna llamada sentimiento, en el que nuestro texto va a estar etiquetado. Podemos visualizar rápidamente el tono de nuestro texto a partir de un gráfico de Pie, por ejemplo, que nos muestra cuál es aquel sentimiento que predomina, aquel tono que predomina. En nuestro caso, en prensa, predomina negativo con 46.3%. Entonces para ello lo único que hacemos es darle etiquetas positivo, negativo, neutro. Con este comando lo que estamos realizando es decirle que nos dé el número de filas, el número de noticias que tengan sentimiento positivo, en este caso el número de filas con sentimiento negativo y en este con sentimiento neutro. Le ponemos los colores que queremos y finalmente esto ya es la forma de graficarlo. Es lo que podemos ver acá. Y luego también se puede filtrar ahora nuestra base de datos a partir de estos sentimientos positivos, negativos y neutros que nos permiten analizarlos posteriormente. Entonces, en caso yo quiera analizar, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es seleccionando aquellos datos donde el sentimiento es negativo o positivo o neutro. Entonces, yo lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es ahora mis textos van a ser aquellos textos que son neutros y quiero ver qué es lo que dicen esos textos neutros, a ver qué es lo que dice esta nube de palabras que saldría. Y vemos que es más que todo algo informativo, nos muestra, por ejemplo, descripciones de partidos, más que todo, descripciones de videos. Entonces, eso es lo que nos saldría analizando las word clouds de aquellas noticias neutras. Y básicamente eso sería todo. Y para recapitular lo que hemos visto en este tutorial es cómo cargar los datos, una exploración inicial de estos datos, cómo generar la word cloud y finalmente cómo hacer análisis de sentimiento y las aplicaciones de estas dos técnicas. Eso sería todo. Muchas gracias.